Bueno, este segundo video de este capítulo llamado Correcto uso del lenguaje o formas de redactar, vamos a ver algunas palabras que también pueden tener alguna confusión en cuanto a su uso. Eh, en este caso el primer ejemplo es prever o prever. Ambas palabras, o sea, o ambos términos, vienen de lo mismo. Ver antes, o sea, pre antes, ver, acción de mirar. Entonces, en ambos casos sería la conjugación del verbo ver. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que usar como base cómo conjugamos el verbo ver. ¿Qué significa prever? Es ver algo con anticipación, anticiparse. Conjeturar, o sea, hacer una conjetura, una suposición sobre algo a futuro. O de esas conjeturas tomar recaudos. Es decir, estar alerta a lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, el grupo empresarial prevé ganancias millonarias. O sea, ve con anticipación, adivina, especula, ganancias multimillonarias. El grupo empresarial prevé, no, porque es prevé. Vos como decís que estás viendo algo, él lo ve, no decís él lo ve. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, vos agarrás el verbo ver y le pones el pre adelante. Por ejemplo, el grupo empresarial previó ganancias millonarias. El grupo empresarial proveyó. No, es previó. Antes de ver. Vio antes. Previó. Entonces siempre pongan la conjugación del verbo ver y adelante le ponen el pre. Último caso. El grupo empresarial está previendo ganancias millonarias. O el grupo empresarial está preveyendo. No, no. Horrible. Es. El grupo empresarial está viendo. Si lo ve antes, lo prevé. Entonces, previendo. El tema es que nosotros a veces cuando lo pronunciamos tendemos a agregar esa E de más. Entonces siempre ustedes pongan ver y si no, el gran truquito cuando uno no sabe cómo se pone un sinónimo. Si yo sé que prever es anticipar, pongo anticipar. El grupo empresarial anticipa ganancias millonarias, el grupo empresarial anticipó ganancias millonarias, el grupo empresarial está anticipando ganancias millonarias. Puntos. Significa lo mismo, está bien usado y no se confunden cómo está conjugado el verbo. Corroborar o ratificar. Estas son dos palabras que suenan similares pero no significan lo mismo. Corroborar significa dar fuerza mayor a la razón, al argumento o a la opinión con nuevos datos. O sea, corroboro es enfatizo, le doy nuevo énfasis a algo con nuevas pruebas o nueva información. Entonces, hay un tema y yo corroboro, le agrego información o le agrego certezas con más material. Por ejemplo, el padre de la menor corroboró la versión de la policía. O sea, ¿ven? No es ratificó. Porque ratificar, ¿qué es? Aprobar o confirmar actos. Palabras escritas dándolos por verdaderos o ciertos. Entonces, ¿qué significaría? Esta oración y esta oración no significan lo mismo. ¿Se pueden usar igual? Sí. Pero van a significar cosas distintas. Si usamos corroboró, es que el padre agregó más información a lo que sabía la policía. Si decimos ratificó, es que el padre está avalando, o sea, está confirmando la versión de la policía. ¿Ven que no es lo mismo? En un caso se agrega, en otro caso se afirma, se da por verdad lo que se dice. Entonces, ¿ven? El tribunal ratificó su fallo, dio por verdad, dio por cierto su fallo.
el tribunal corroboró su fallo. No, no corroboró, porque corroboró sería que trae más información. En ese caso sería el tribunal corroboró el juicio. ¿Por qué? Porque le agregó más información o más data al juicio. Quizás o quizá. Bien. Quizá es un adverbio que expresa duda. Quizá regrese más tarde. Quizá mañana me dé la entrevista. Quizá mañana llueva. Quizás es igualmente válida, pero lo podemos diferenciar de esta forma. Cuando la palabra se escribe a continuación empieza con consonante, podemos usar quizá, que terminada en A. Y quizás si la palabra que sigue empieza por vocal. Aunque no es una regla y ambas formas son correctas, lo que hace es que sonoramente suene mejor. Fíjense, quizá llame. Pero si yo pongo quizá encuentre, es como que me falta. Entonces, quizás encuentres. O quizá aparezca. Si yo pongo quizá aparezca, esa, cuando se juntan dos A o dos letras iguales al final de una palabra y al comienzo de otra, hay un sonido medio raro. Bueno, para que ese sonido no suene tan raro, le podemos agregar la S de quizás. Entonces, quizás aparezca por la mañana. Es una regla, lo pueden usar, queda mejor. El corrector ortográfico te va a marcar que las dos están bien, pero en cuestiones sonoras queda mejor que no haya dos A juntas. O sea, el final de la A de quizá con el comienzo de aparezca. Acorde a, acorde con. Bien. Parecido, pero no iguales. Cuando significa, o sea, cuando lo que nosotros queremos explicar es conforme con otra cosa o conforme a otra cosa, usamos acorde con. Por ejemplo, hubo un modelo acorde con su personalidad. Hubo un modelo acorde a su personalidad. Están bien las dos, pero queda mejor acorde con. ¿Con qué? Con su personalidad. Esas joyas son más acordes con su personalidad. ¿Con qué? Con su personalidad. Porque es con algo. Con su persona, con su estilo, con su imagen, con la decoración. Cuando el significado que yo le quiero es conforme con otra persona o de la misma opinión, solo se usa conforme, acorde con. El reportero o el periodista demostró estar acorde con el político. ¿Con quién? Con el político. Está acorde con él en que escuchemos a los jóvenes. ¿Con quién? Con él. Entonces, es más fácil si quieren usar acorde con, porque ya pueden marcar el sujeto que modifica ese acorde. Acorde con el periodista, acorde con el político, acorde con la opinión pública, acorde con su estilo. La misma diferencia con conforme con, conforme en, conforme a. Como adjetivo, conforme con significa que corresponde o acorde, o sea que está de acuerdo. Y aunque son correctas ambas formas, el uso conforme a es menos frecuente, o sea, es lo mismo que acá. Es más fácil de usar acorde con o conforme con porque ya tenés el modificador, la persona a la que estás modificando. Fíjense, crear un nuevo sistema editorial conforme con las necesidades. ¿Con qué lo crearon? Conforme con las necesidades. O sea, este con modifica necesidades.
O lo podemos usar acorde con. Crearon un nuevo sistema editorial acorde con las necesidades de los nuevos, de acuerdo con las necesidades. Cuando se refiere a persona y con sentido equivalente de acuerdo, son correctas las formas conforme con o conforme en. Fíjense, de acuerdo, o sea, el significado es de acuerdo. Los congresistas estuvieron conformes con desaprobar, estuvieron de acuerdo con desaprobar el proyecto de medio ambiente o medioambiental. Los congresistas o los diputados estuvieron conformes en desaprobar el proyecto. O esta palabra la podemos sustituir por de acuerdo. Los congresistas estuvieron de acuerdo en desaprobar el proyecto. Los congresistas estuvieron de acuerdo con desaprobar el proyecto. Si lo uso en el sentido de satisfecho, estoy conforme, estoy satisfecho, se usa con. El abogado está conforme con el fallo. Estoy conforme con el servicio que me brinda ese local. Estoy conforme con el presupuesto presentado. ¿Bien? Acá no es, o sea, ustedes me pueden decir, bueno, pero es lo mismo que de acuerdo. No, porque acá estás avalando eso. Pero no es el mismo, no es la misma palabra. Porque podría decir, está de acuerdo con el fallo. Sí, pero acá está satisfecho con el fallo. No es lo mismo. Una cosa es estar de acuerdo, otra cosa es estar satisfecho. Vos podés en un fallo no estar de acuerdo, pero sí estar satisfecho. O sea, no estás de acuerdo con lo que pasó, pero a vos te sirve. Con la proposición conforme a significa con arreglo o según. También se puede usar su uso sin el A. Conforme a la evidencia, el sospechoso le proporciona información al detenido. Conforme a la evidencia, según la evidencia, el sospechoso. O conforme a la evidencia, o sea, sin usar la A, el sospechoso le proporciona. Acá sería de acuerdo con la evidencia o según la evidencia, el sospechoso proporciona la información al detenido. Entonces, acá si se quiere, para no confundirse, es conforme con la evidencia o de acuerdo con la evidencia, el sospechoso le proporciona la información al detenido. O otro uso puede ser de la misma manera. O a medida que, conforme el funcionario declaraba, la versión de su coartada se desvanecía. O conforme pasaba el tiempo, el amor se iba extinguiendo, no sé. A medida que pasaba algo, sucedían cosas. O conforme avanzaban por el camino, este se hacía más difícil. A medida que avanzaban por el camino, este se hacía más difícil. O sea, son todos términos parecidos, pero no significan lo mismo. De nuevo, acá tenemos otro ejemplo. ¿Acaso? Si acaso, por si acaso. Bueno, ¿qué diferencias hay? ¿Acaso como sustantivo es casualidad? Pero se emplea más frecuentemente, o sea, en el uso cotidiano, como adverbio de duda, como quizás o puede ser o tal vez. Su repentina preocupación quizás sea por mi ascenso, tal vez sea por mi ascenso, acaso sea por mi ascenso.
Si acaso puede ser una locución, o sea, una palabra, como una condicional, que es posibilidad de lo manifestado por el verbo. Es decir, en todo caso o a lo sumo. Si acaso conseguimos la entrevista, llamo al editor. Por eso es condicional. Si pasa esto, pasa esto. O sea, si sucede esto, pasa esto. Es condicional. Esto condiciona la respuesta. O, no necesito esto, acaso la de mi director. O sea, no necesito la aprobación de nadie. Si acaso la de mi director. A lo sumo. Si en todo caso conseguimos la entrevista, llamo al director. Ven que no es lo mismo. ¿Cuándo se dan cuenta que no es lo mismo? Cuando no las pueden intercambiar. Fíjense, si a lo sumo conseguimos la entrevista, ven que suena mal. Si en todo caso conseguimos, suena mejor. No necesito la aprobación de nadie. En todo caso, la de mi director, a lo sumo la de mi director. Ahí puede andar. Si les da dudas, reemplazan con un sinónimo. Es la función más fácil y es quizá lo que más sencillo de hacer. Por si acaso, como adverbio, significa en previsión de una contingencia, o sea, de algo que va a pasar. Hay que definir la zona de seguridad por si, o sea, si pasa esto, por si acaso ocurre alguna tragedia. Hay que salir temprano por si acaso, por las dudas. Bueno, la idea con esto es justamente que en caso que se topen o con uno de estos ejemplos o que estén escribiendo o redactando y quieran usar alguno de estos términos, sepan cuándo se usa y cómo se usan. Más que nada eso. Fin del video 2.